Mi nombre es Francisco Soto Barrientos, soy abogado, soy profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ahí tengo el cargo también de director de investigación. Hago clases de Derecho Constitucional y de Ciencia Política. Y bueno, mis temas de investigación están vinculados a la participación ciudadana, al derecho comparado. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. La participación ciudadana tiene un rol muy relevante en el desarrollo del constitucionalismo durante todo el siglo XX. Ya, digamos, en Europa, desde, digamos, el primer cuarto del siglo XX, se empieza a evidenciarse una crisis en los mecanismos tradicionales de participación y de representación. Entonces, las constituciones vienen regulando sistemáticamente mecanismos alternativos a la representación. Los primeros tienen que ver con participación en el proceso de formación de la ley, en el proceso legislativo, y surgen mecanismos como la iniciativa legislativa popular, referéndum abrogatorio, que permite derogar normas, y otros mecanismos vinculados a referéndum asociados a temas constitucionales. Entonces, ese es el primer proceso de reforma, y yo diría que en los años 60 y 70 se incorpora la participación en gestión pública. No necesariamente como un tema constitucional, salvo en Europa, salvo España es el único país que regula constitucionalmente la participación en gestión pública, como tú me preguntas, pero también esto se regula en el ámbito legislativo, particularmente en temas medioambientales. Se estructura en Estados Unidos con mucha fuerza, y para diversos procesos de gestión pública, países, sobre todo los países nórdicos lo regulan, y con las reformas constitucionales en Latinoamérica, este tema tanto de la participación en procesos legislativos como la participación en gestión pública se incorpora en las constituciones latinoamericanas. Entonces, esto ha tenido importancia porque básicamente hoy día la representación no basta para que la gente se comprometa, y digamos se considera como básico, y además se acumula mucha experiencia práctica y de experiencias exitosas, donde la participación ha permitido, ¿cómo se llama?, detener la caída del interés ciudadano y de la participación de los individuos en políticas públicas. Entonces, son mecanismos muy eficientes, y Chile, por lo menos en el ámbito constitucional, ha estado al margen de esta tendencia. Solo, digamos, en los últimos años se dictó la ley de 20.500, que es de participación ciudadana en gestión pública, y han existido numerosas iniciativas por incorporar mecanismos de participación que no han tenido éxito. Y bueno, esta tendencia eventualmente cambiará con la nueva Constitución. Y bueno, ha sido una demanda de los movimientos sociales por mucho tiempo. Digamos, desde la época del presidente Lagos, las organizaciones sociales demandaron la incorporación de mecanismos en la Constitución y en la legislación. La misma ley 20.500 es una demanda de las organizaciones sociales, y que hizo reformas en la ley de base de administración del Estado. Entonces, y también nosotros como país, justamente por la ausencia de mecanismos contundentes que promuevan la participación, desde la vuelta a la democracia hemos tenido la peor caída en el mundo de participación ciudadana en los procesos electorales. Y esto, digamos, se ha incrementado con los procesos de estallido social y de violencia, que claramente dan cuenta de que algo mal se está haciendo.
La verdad es que la convención aprobó un catálogo bien amplio, prácticamente se incorporan casi todos los mecanismos de participación que hoy día tienen cierta relevancia en el mundo, ¿no? Entonces, a nivel de mecanismos, yo creo que con esta reforma nos ponemos más que al día, ¿no? Se incorporan distintos tipos de referéndum, iniciativa popular, la participación en gestión pública, que son como los principales mecanismos que están hoy día operando y que de alguna manera nos ponen a la vanguardia de la participación en cuanto a su regulación. Bueno, yo hice mi tesis doctoral sobre este tema, comparando un poco los mecanismos que están regulados en Latinoamérica, que son básicamente los mismos que están en Europa. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en Europa los mecanismos funcionan, se usan recurrentemente y fortalecen a la democracia y a los partidos? ¿Y por qué en Latinoamérica, salvo excepciones, los mecanismos tienden a no ser muy utilizados y muchas veces se presentan como antagónicos a los partidos? Y esto tiene que ver justamente con el hecho de que no basta regularlos en la Constitución, sino que tiene que haber una legislación de desarrollo que los vincule con el funcionamiento regular de las instituciones, que le den coherencia y que los pongan en diálogo con el quehacer de los órganos representativos. Y eso es algo que ha estado ausente en Latinoamérica, ya que en general se dictan los mecanismos y cuesta mucho que operen leyes de desarrollo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Suiza ha venido sucediendo regularmente su legislación en los distintos mecanismos y la actualiza y la modifica recurrente cada 3-4 años. En Latinoamérica, con suerte, se dicta una legislación vinculada a los mecanismos y eso claramente marca una diferencia. Y en ese sentido, el gran objetivo, como casi en todos los temas constitucionales, es poder implementar las instituciones que se crean y darle leyes que la hagan compatible y las relacionen con los otros órganos constitucionales. En la primera fase, que significó la dictación de reglamentos, se estableció un reglamento de participación que nuevamente estableció un catálogo muy amplio de fórmulas de participar en el proceso. Y que, bueno, a mí me tocó participar en la Secretaría Técnica, que suponía implementar esos mecanismos y darle una metodología coherente. Y bueno, trabajamos intensamente en eso. Se hicieron un número importante de cabildos y estuvo como gran protagonista la iniciativa popular de norma, y que es un mecanismo que de alguna manera se ha usado en algunos procesos, en casi 10 procesos constituyentes en el mundo, pero el caso chileno pasa a ser uno de los más importantes porque no solamente participó cerca de 1 millón de personas, sino que se levantaron sobre 70 iniciativas populares que fueron discutidas por la convención y cerca de la mitad de las iniciativas fueron aprobadas en todo o en parte, ¿eh? Entonces, el gran problema que ha tenido el proceso participativo es la temporalidad. O sea, todo el proceso de elaboración de la Constitución se hizo en verano, entonces muy difícil movilizar a la gente en esa época, que se incorpore en la discusión, y ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿eh? La excepción fue justamente esta iniciativa popular de norma que logró concitar la atención de los ciudadanos y que movilizó mucha gente, pero claramente en el proceso que viene ahora, que es ya tener un texto redactado, queda la interrogante cómo se va a desarrollar la participación, si se va a lograr la intensidad de participación que se logró con la iniciativa popular,
o la verdad la participación va a ser acotada o más bien, digamos, determinada por las campañas que se realicen, ¿cómo se llama?, en la discusión del borrador.